plantó un árbol en el parque. Va, amigos, que me llegó una noticia de última hora. Franz Liszt acaba de morir. Estas son las noticias de la mañana. Mi nombre es Sofía Guevara. Mi nombre es Fiorella Molina. Y esto es Canal 11. Hoy se cumplen 133 años desde que el famoso compositor Franz Liszt del periodo romántico falleció. El instrumento que Franz mejor tocaba era el piano. Franz inspiró su música de cuadros y poemas. Liszt hizo grandes composiciones en los poemas sinfónicos, como la Sinfonía Fausto y la Sinfonía Dante. Esos poemas sinfónicos inspiró a otros artistas como Smetana, Saint-Saëns, Franz Richard Strauss y a su yerno Richard Wagner. Él también experimentó con música, como la música orquesta, coral, vocal y ópera. Liszt fue un músico revolucionario. Franz Liszt nació en Hungría, Belgrado. Él fue un niño prodigio. Desde pequeño, sus recitales causaron conmoción en las personas. Esto lo llevó a París con su padre. Desde muy pequeño su salud fue muy débil. También tenía una personalidad muy frágil. Pero Liszt era un niño prestigioso, muy inteligente y ágil en el ámbito de la música. Liszt comenzó a tocar el piano a la edad de 7 años. Sus primeras composiciones las realizó cuando tenía aproximadamente 8 y a los 9 años de edad dio su primer recital. Luego, a los 15, realizó varias giras por ciudades europeas. Con el paso del tiempo, las composiciones de Liszt se hicieron más completas y maduras. El gran compositor murió de complicaciones pulmonares el 31 de julio de 1886. Buenos días. Hoy, 17 de octubre de 1849, hubo una huelga con fin de los derechos de las mujeres. Nos acaba de llegar una noticia de último momento. Al parecer, el gran compositor Frédéric Chopin acaba de fallecer. Les habla de Arias y yo soy con Fiorella Molina y les estamos hablando desde el Canal 11. El día de hoy se cumplen 169 años desde la muerte de Frédéric Chopin. Frédéric Chopin nació el 22 de febrero de 1810 en una aldea llamada Żelazowa Wola. Él es de origen polaco. Su padre se llamaba Mikołaj Chopin y su madre Tekla Justine. La derrota de la Revolución Polaca contra el poder ruso en 1830 provocó su exilio en Francia, donde muy pronto se dio a conocer como pianista y compositor, hasta que se convirtió en el favorito de los grandes salones. Frédéric Chopin desde niño tuvo serias complicaciones de salud. En su juventud, Chopin sufrió de procesos respiratorios, diarreas recurrentes y pérdida de peso. Frédéric Chopin murió el 17 de octubre de 1849 en París, Francia, a los 39 años. Le habían diagnosticado enfermedad de la tuberculosis meses antes de que... Los planos de Chopin era vivir su vida en Polonia, pero de vez en cuando salía del país para ofrecer algunos conciertos. Pero sus planes cambiaron cuando Napoleón entró en un conflicto contra Rusia y fue obligado a mudarse de su tierra natal y empezar a vivir en Viena. Durante ese tiempo que se muda a Viena y ha mantenido un año inactivo, después de ese tiempo, sin esperanzas de volver a su país de origen, decide mudarse a París, donde pasa el mayor tiempo de su vida. Chopin es uno de los nombres más conocidos en la área del piano. Fue un hombre marcado por la guerra. Sus obras son pequeñas pero transmiten muchos sentimientos. Su estilo ligero y delicado, por lo tanto, sus obras transmiten mucha tranquilidad. A Chopin no le gustaba presentarse en ambientes grandes o conciertos, sino le gustaba dar sus obras en ambientes íntimos. No le gustaba poner nombres a sus piezas. Decía que las obras no le quería infringir un significado, sino que la música lo representara y que el nombre no le diera la historia, sino la música. Desde muy pequeño Chopin aprende a tocar el piano, para ser exacto, desde los 6 años. Él tocaba lo que escuchaba a sus alrededores. Por consiguiente, Frédéric aprende a tocar el piano de manera auditiva. Él fue considerado un niño prodigio de la música. Él tuvo la libertad de poder tocar el piano y estudiar este arte. Cuando entra a una academia, le ayudan a perfeccionar.
A él le encantaba Polonia. De hecho, desarrolla un amor muy fuerte hacia su país de origen. Muchas de sus obras son influenciadas por la cultura de Polonia. Por su talento se mudó a París y en esta ciudad es donde crea la mayoría de sus obras y enseña. Los más ricos de ese tiempo lo contrataban para que le dieran clases a sus hijas. Por la razón, él logró algo que no muchos músicos en su época lograron, una estabilidad económica. Frédéric Chopin es una gran importancia para los pianistas porque explora una nueva forma de hacer cantar el piano, refiriéndose que Frédéric Chopin toca el piano de una forma muy sutil y natural y también de una manera personalizada. De igual manera, Frédéric Chopin es considerado por muchos como uno de los grandes maestros de la música romántica. Él fue el primer compositor en poner balada como título de una obra para piano. Desarrolló distintas herramientas para la composición pianística, las cuales se apoyan en sus estudios. Esos estudios no solo eran obras de arte en el piano pedagógico, sino también eran bellas y entretenidas. Después de nuestro reportaje sobre Franz Liszt y Frédéric Chopin, el público nos hizo muchas preguntas. Estas fueron algunas de las preguntas que nos hizo el público. ¿Cómo influye la contribución histórica y cultural de la música del periodo romántico en la actualidad? El romanticismo empieza desde principios hasta los mediados del siglo XIX. En la música se caracteriza por crear unas composiciones de sentimiento y personales que les permite desarrollarse al máximo. Así ocurrirá con compositores como Franz Liszt al piano o Niccolò Paganini al violín. Entendemos como música contemporánea la que se desarrolla desde los finales del siglo XIX hasta hoy. La aparición del jazz, la posibilidad de llevar la música hasta nosotros, a las nuevas técnicas de grabación y la aparición en 1940 de los sintetizadores caracterizan esta época en la que además la tonalidad central es situada por el llamado dodecafonismo. La segunda pregunta formulada por el público es: ¿qué importancia tuvo la teología de esta época en las artes? Durante esta época, los artistas en general desarrollaban sus obras con muchos sentimientos y emociones. Su objetivo era transmitir emociones o sentimientos con sus obras. Otra gran diferencia del periodo romántico fue que los músicos ya no hacían música para las iglesias ni para los reyes, sino porque a ellos les gustaba. Los músicos componían lo que ellos quisieran y de la manera de que ellos deseaban. Los artistas se reunían y compartían sus talentos. Esto influye en la actualidad porque gracias a los músicos de esta época, ahora se puede hacer la música porque a usted le guste y no por obligación. Y todas las clases sociales pueden escuchar música. La tercera pregunta que nos hizo el público fue: ¿cómo influyen ciertos aspectos políticos, históricos y culturales en el desarrollo de las artes en la actualidad? Aspectos culturales e ideológicos. El desarrollo de la prensa y la industria fue un papel destacado y dio un cauce a las ideas y controversias políticas en el periodismo de opinión. Proporciona difusión de teorías y obras literarias y estimular la afición a la lectura con folletines y la venta de obras por entregas, y aumentó la población alfabetizada. Se crearon nuevas asociaciones como los casinos, los atenos y los liceos, aparte de los gabinetes de literatura y tertulias en domicilios. El teatro y los conciertos fueron el entretenimiento. La última pregunta realizada por el público fue: ¿cómo se desarrolló la vida de los músicos y la evolución musical durante el periodo romántico? En la ópera, cual fue el espectáculo favorito de la burguesía, los compositores e intérpretes fueron los grandes ídolos del público europeo, sin incluir al público latinoamericano. Triunfaron también los pianistas y violinistas virtuosos, quienes viajaban constantemente de una ciudad a otra, de un teatro importante a otro, de un salón burgués a otro, hallando el aplauso y la fama de quienes buscaban placeres, a veces superficiales. El arte romántico tiende a la expresión directa y la apasionada de los sentimientos, rechazo y renovación de las anteriores formas y creación de formas nuevas. Las microformas vocales e instrumentales
el piano como principal instrumento del siglo. El enriquecimiento tímbrico, agradecimiento de la orquesta sinfónica, el instrumentista virtuoso, nacimiento del gran público musical de cuyo aplauso o rechazo depende de la evolución de la carrera del artista. En el público de la ópera contribuye al surgimiento de formas renovadoras de género. La primera mitad del siglo dominada por el llamado bel canto hasta que surge en la siguiente mitad del siglo el verismo.